Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este lunes de salud mental desde la cabina Así de es. Caldero Radio. Hoy ya es lunes, ya no sé ni qué lunes, 21. 21 de abril y se Claro que nos sí. está yendo como agua el mes otra vez. Así es. Bueno, pues espero que los que ya estén de regreso en sus labores estén un poco descansados después de este mini break. Yo no descansé nada particularmente, pero qué diablos. Aquí seguimos, estamos de muy buen humor, muy contentas de estar aquí con ustedes para compartirles otro tema particularmente interesante que habíamos hablado de cosas artísticas, ¿no? De que tenían que ver con la salud mental, pero creo que nunca habíamos hablado de este tema en particular. Sí, no. Y bueno, queremos comenzar sin antes, ¿no? Como todas las semanas, recordarles nuestras redes sociales que son Caldero Radio en todas las plataformas, también las personales que son Yolanda Vadillo Magallán, Psicología, Ah, no va. y Psicología Hoy MX. Entonces, bueno, estamos por aquí contentas. Yoli, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Descansaste? Feliz Yo, cumpleaños. feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños a mí, que las pases muy Que las felices en pases muy esta felices. Yola Getza. Exacto. Qué bonito. Sí, yo muy bien, yo sí desconecté bastante, así que qué padre es Además el coincidió, qué descanse. bonito, coincidió con que arrancas un nuevo año, pudiste Claro, descansar, sí, todo un suceso. se terminan ciclos, inician Exacto. otros, una cosa muy bonita. Y además, hoy en la mañana pensaba, qué bonito es volver y que quieras volver, Sí, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que regresa al trabajo a sus casas y dice, híjole, qué pesado, qué ¿no? O pesado. sea, tener que regresar al trabajo y a la oficina y al no sé qué. Y hoy por la mañana me di cuenta que particularmente yo estaba contenta de volver a mis actividades, Ujú. aunque había sido una semana, sí, creo que cuando desconectas bien es cuando dices, ay, sentí que pasó Pasó mucho tiempo. mucho tiempo, ¿no? Sí. Y digo, no pasó tanto, pero se descansó, se gozó. Así que bueno, pues ya estamos de regreso Así aquí en punto de es. la 1:07 de la tarde. Un chirris tarde, pero bueno, Un estamos chirris tarde, pero despertando. es que estábamos intentando, hay unas cosas un poco Esperemos. nuevas que Exacto. esperamos poder hacer en los próximos programas. Exacto. Muy bien, pues Y sí, pues sí, empezando con un tema bonito, ¿no? El día 23 de abril, que es exacto. el miércoles, ¿no? Se celebra el Día del Libro y de los Derechos de Autor. Entonces, por eso justamente me pareció muy interesante porque la UNESCO en 1995 es cuando como que dice, el 23 de abril vamos a poner el Día del Libro y del Derecho de Autor. Del libro. Y me encantó porque es los días que coincidentemente mueren Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso Anda, de la Vega. Entonces órale. dijeron, se nos fueron todos estos personajes En ese importantes en la día, escritura este día, pues entonces vamos a ponerlo como el Día del Libro y el Día del Derecho de Autor. Entonces, me pareció muy interesante. Yo no sabía, sí conocía la fecha, pero no sabía a qué se debía y me pareció sí, yo como un tampoco. lindo, ahí como un fun fact del día de hoy. Del día de hoy. Ujú. Pues sí, creo que justo porque lo vimos en calendario cuando planeamos Exacto. nuestros temas, pues pensamos en hablar, yo creo que justamente porque para nosotros la lectura sí ha sido un recurso Sí, importante en nuestras vidas. Yo creo que mucho más en la tuya, la verdad, que en la mía, porque yo creo que tú eres una asidua lectora, ¿no? soy. Pero bueno, yo también lo fui justamente ayer, bueno, lo soy. Pensaba como cuál fue mi primer acercamiento, ¿no? A la Ujú. lectura. Y creo que sí, en parte tendría que agradecérselo a mi madre, porque además me fui a mis libros y el primer libro Es que que mi tú eres ñoña como mamá. yo y llevas una lista, ¿verdad? También, Claro, y claro. además tienen un lugar especial esos libros que además, o sea, ayer abrí uno y dije, híjole, este libro sí ya lo tengo que cuidar un montón porque sí Ya está viejito. ya tiene hojas viejas, ¿no? Y yo creo que fue más, no, sí fue más niña. Mi mamá me regaló este libro del Jardín Secreto, Ay, qué hermoso. Yo lo acabo de que releer hace 2 meses. es una belleza de Sí. libro y creo que fue como la primera vez que experimenté irme a otro lugar por medio de la lectura. Ujú, ujú. Así que eso es de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Exactamente. Gracias, mamá, porque yo sé que además me estás Escuchando. escuchando, por acercarme a esto que sí creo que te posiciona en otro lugar en la vida con Sí, muchas cosas que vamos a ir gracias. viendo el día de hoy. Sí. ¿Tú cuál fue tu primer También, libro que te acuerdas así? pues es que mi papá leía muchísimo. Mi papá de profesión es dentista, entonces estaba mucho tiempo en el consultorio y él aprovechaba como entre paciente y paciente para leer. Toda la vida leyó muchísimo, Ok, pero en estos momentos ok. era como cuando leía. Y la parte interesante es que
en la noche cuando cenábamos nos contaba los libros. Usualmente leía libros de aventura y leía libros, justo del otro día nos estábamos acordando de esto, nos leyó uno increíble, que es una trilogía se llama El clan del oso cavernario. Es grande y pero es una belleza, es una historia divina. Okey. Y nos la contaba en la cena de lo que leía. Entonces, como que esta forma nos fue interesando en la Sí, lectura. Mi mamá sí. también leía bastante. Y entonces, pues eventualmente yo, tal vez a los 12 o 13 años, encontré un libro en mi casa, que la verdad es que era un libro bastante fuerte, que se llama Zárate, me acuerdo perfecto, y es de una chava, una Sí, Zaratustra, ¿no? adolescente, no, pero que lidia con problemas de alcoholismo, una Okey, chavita. Y es okey. un libro muy interesante y la verdad es que me piqué y de ahí agarré todos los libros que encontré en mi casa y luego compré más libros y sí, ¿no? Sí puedo decir que me encanta leer, leo un poco de todo. Sí. Y como dices, ¿no? La lectura, que ahora lo vamos a ver, da espacio a experimentar cosas desde otros lugares, ¿no? Ujú. Y justo ahora que yo buscaba esto, yo no sabía, o sea, claramente, ¿no? La lectura como un recurso terapéutico, pero yo no sabía que existe un término, Sí, sí. ¿no? Que es la biblioterapia. Y es Ujú. el uso intencional justo de los libros con la intención de, pues con una intención clínica, ¿no? Como de practicar otro tipo de cosas que no puedes practicar de otras maneras. O bueno, sí, pero esta es una alternativa, ¿no? Sí, yo creo que es una forma diferente, Ujú, cuando trabajamos con consultantes, exacto, de trabajar a veces temas de duelo, de depresión, de adicciones, exactamente. ¿no? De conductas de riesgo. Yo, por ejemplo, que trabajo, mucho más con adolescentes o niños, Ujú, es un recurso que he utilizado mucho, ujú, ¿no? Porque hay temas o cosas que no es tan fácil entrarle, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un adolescente que se iba a ir a vivir a otro país y utilicé un libro que la verdad no recuerdo perfecto el título, pero hablaba del miedo mm, y de cómo lo experimentábamos en cosas que eran nuevas. Y fue muy grato que ella pudiera como ubicar sus miedos, ¿no? O sea, así como decir, ah, sí tengo miedo, pero tengo miedo a esto y cuáles iban a ser ujú. las herramientas para enfrentarlo y que éstas las recordara una vez que estuviera allá. Y entonces, bueno, fue un libro que se vuelve, al menos en la práctica, en la terapia, se volvió un recurso, Claro. ¿no? Para algunos consultantes. Y creo que ahora que lo dices me hace pensar, como dices, ¿no? Con niños y tal, como que la cuentoterapia, que esta se habla más, ¿no? Es Sí, como el recurso de los cuentos en los niños para elaborar ciertas cosas. Como que creo que cuentoterapia podríamos haberlo escuchado más frecuentemente o en espacios, ¿no? Y como que, sí, todo bien, ¿no? Para los niños se usan cuentos, pero también para los adultos, también para los sí, adolescentes, también para los ancianos. Nada más que no es cuentoterapia, ¿no? Se llama biblioterapia, que en realidad es lo mismo, ¿no? Es poner allá afuera un recurso que tú introyectas como parte de algo que probablemente te estás experimento. viviendo, estás experimentando, te identificas con eso. Sí, y justo pensándolo así, o sea, nos damos cuenta que desde las primeras etapas de Ujú, vida es un recurso que exactamente. utilizamos, afortunadamente cada vez más, porque ahora la literatura infantil Ujú, ya, o sea, no es como en nuestros tiempos que tenías para escoger, pues, tres. algunas cosas de, entre Disney y no sé, cosas como muy Fábulas. fábulas, ¿no? Ahora creo que hay una Sí, cantidad de recursos y de temas complejos, de complejos. verdad, o sea, para abordar un tema desde la separación de los Ujú, ujú, padres, ujú. Que llega las un emociones, nuevo el nuevo hermano, hermano, el control de quitar el esfínteres, pañal, ¿no? Los exactamente. duelos en cuanto a también como mascotas y estas cosas, o sea, son un Sí, chorro de cosas que se trabajan a través de eso. porque además creo que las ilustraciones Ujú, ayudan muchísimo. Hay un libro bellísimo, por ejemplo, para niños que se llama Vacío, ujú. que o sea, hablar de vacío es súper complejo. Sí, Pero por medio de las ilustraciones, y sí, de algunas palabras, bueno, pues logramos contactar cuándo has sentido eso, ¿no? En qué ajá. momentos has estado como en ese lugar. Entonces, bueno, definitivamente yo creo que sí, la lectura es algo que como terapeutas nos sirve Ujú, para trabajar con por emociones, supuesto. pero yo creo que por ahí quien nos está escuchando también cuéntenos cuáles han sido sus experiencias, Mm, ¿no? Con la lectura, porque después ya cuando empecé a buscar información, bueno, pues evidentemente tiene un montón exacto.
de cosas buenas la lectura, Sí, ¿no? sí, y como a mí me gusta, Yoli, porque sabes que yo para Exacto. esa parte soy ñoñísima, saqué lo Datos. que sucede a nivel cerebral y cognitivo, Muy ¿no? bien. Una de ellas es o sea, lo que sucede a nivel cerebral es la activación neuronal multisensorial. O Ujú. sea, esto quiere decir que activa una red muy compleja de neuronas, ¿no? O sea, que tienen que ver en muchas ocasiones con muchos de los sentidos. Estamos Sí, no solo es imaginando, con exacto, estamos como que la imaginación activa todos estos sentidos, ¿no? sí, La imagen como tal, los sonidos, los los olores, olores. ¿no? Te estás imaginando la descripción del personaje. Entonces, esto activa, por ejemplo, el córtex prefrontal, Ujú. que es la planeación y la autorreflexión, las áreas del lenguaje, obviamente, ¿no? La de Broca y Bernica, que son las que oyes cuando te estás contando la historia Ujú, y que estás ujú. leyendo y estás haciendo como la lectura de comprensión. Así es. Luego el sistema límbico, cuando hay una parte emocional que Una de las resuena emociones. contigo. Y luego las neuronas espejo, esta me gustó muchísimo, ¿no? Que ayudan a empatizar con los personajes. Esa yo creo que a mí es la que me parece más interesante, o será que aquí que hablamos mucho el tema de salud Exacto. mental, de veras, porque yo sí me puse a pensar en la gente que conozco que le gusta la lectura Ujú, y me daba cuenta que en su mayoría es gente que sí ha desarrollado mucho más el tema de empatía. ujú. Esto es, ¿no? A grandes rasgos, como se define muchas veces, saberse poner en los zapatos del otro, Ajá, ¿no? Que eso en realidad es que sería imposible. ¿No? O sea, exactamente. pero hay un acercamiento, pero cuando tú por medio de la lectura logras empatizar con ese personaje que a mí Y me además es pasó, ficticio, ¿no? sí, O sea, que no nació de existe. la cabeza de alguien, Ujú, ujú, porque y que le pondrás tú la cara que ahora nos pasa, que antes yo creo que no sucedía, que existía, ahora tenemos la opción del libro y todos nos quedamos con sí, pues, sí, con la sí. imagen de aquel personaje o aquel lugar. Ahora en algunos libros tenemos la opción de las series. Claro, la adaptación Exacto. en imagen, ¿no? En cine, en televisión. Que hay gente que le encanta y hay gente que no. A mí me pasó ahorita hace poquito con el de Patria, ¿no? Ajá. Em, que es Que no me lo has Fernando que prestado, no por lo he cierto. prestado, un gran libro, la verdad. Y entonces, al ver la serie, a mí me encantó cómo yo me imaginaba de una Sí. forma al personaje principal, y en la serie lo ponen de otra Ujú, completamente ujú, diferente, ¿no? ujú, Ahora ujú. se puede hacer eso, antes, pues no. O sea, te Sí. quedabas con el Pues sí, con lo que tú habías imaginado y el exacto, mundo que tú habías creado, ¿no? así es. Exacto, y creo que es bien interesante. Ahora, justo hablando como de esto, es también de la neuroplasticidad, ¿no? Porque al leer mantienes y fortaleces estas cuestiones neuronales, ¿no? O sea, Sí, es que en realidad leer es un trabajo bastante complejo sí. y que requiere de trabajo, ¿no? Mejora también, yo esto lo encontré y me pareció muy interesante, la resiliencia cognitiva y el pensamiento flexible. ¿No? Okey. Y por ahí decía también que se han encontrado estudios que solamente 6 minutos de lectura al día, 6, no necesitan Sí, una que es hora, no, 6, poquititito, la verdad. puede reducir el estrés en un 60% más que escuchar música y caminar. Y Exacto. esto tiene que ver con la inmersión mental que genera la lectura y la desconexión de los otros estímulos. Que eso es bien importante, porque ahora yo, por ejemplo, me encuentro con muchas cosas como, que estos cursos de lectura rápida y de Ajá, no sé qué, ajá. que yo nunca los he tomado ni nada, pero que creo que parte de que esto ocurra, es esto que mencionabas, La neuroplasticidad. la neuroplasticidad es porque sí te des ese momento Ujú, de poner atención a eso que estás leyendo exacto. para que pueda de verdad absorberte por completo, con todos tus sentidos, Ujú, con todas tus habilidades mentales, ujú. porque justamente una de las cosas Sí. que más se desarrolla y que ahora sí de eso sí hay estudios en personas de la tercera edad que han en su vida han leído, Ajá. se ve que tienen, por ejemplo, hay muy pocos casos de demencia, justamente porque pues hay toda esta cuestión cerebral que se desarrolla y porque, bueno, trabajamos con el tema de memoria y atención. Exactamente. Y mira, 6 minutos, no 6 es minutos. nada, ¿no? Y justo creo que tiene que ver con esto que dices, ¿no? Además, y que aquí es como
que la desconexión con lo otro. Otro tipo de actividades usualmente nos permite, entre comillas, hacer otras cosas, pero la lectura no. O sea, en la lectura, si te distraes, no entendiste Sí, no. y tienes que regresar. O sea, la lectura no te da, o bueno, podrás medio entender el contexto, pero si estás permanentemente distraído, o sea, terminas una página y no sabes qué leíste. Sí. Y la tienes que volver a leer. O Sí, sea, ahí porque si no, sí, no entiendes lo porque demás. no entiendes lo demás. Entonces, creo que sí es una, y es lo que hemos contado, también hablado en otros programas, ¿no? Es la atención sostenida la que nos cuesta mucho trabajo. Entonces, esta Sí, atención, pues da, ¿no? Como es lo que decimos, el estar ejercitando la intención de estar poniendo atención es lo que hace que lo logres eventualmente. sí. O sea, yo creo que eso es la práctica, ¿no? Exactamente. Justamente el cerebro se acostumbra a guardar esa Ujú. información, a procesarla, a tener periodos más largos de La atención. atención, ¿no? Yo sí creo, otra de las cosas que me gustaba de lo que leía, que la lectura puede ser un lugar, porque para mí lo ha sido, cuéntenos también ustedes, o piénsenlo, un lugar de seguridad Ujú, o de alivio, ¿no? Porque ujú. sabes que está ahí y que ahí, o sea, no va a cambiar nada, aunque tú estés viviendo un momento muy, por ejemplo, difícil en tu vida, la lectura se vuelve como un recurso seguro, ¿no? Como ahí sigue la Sí, historia, sí, ¿no? Y sí. pueden pasar cosas increíbles, no lo sabes, ¿no? Ujú, ujú. Pero se vuelve como un espacio seguro en donde no hay como que no te permite tampoco tener como tantas voces, ¿no? Sí, Porque es sí. como hay mucha fantasía, mucha imaginación, no sé. Ujú. Pero por otro lado tienes que conectar con eso, ¿no? Claro. Entonces esas voces pues no hay cabida. O sea, al final la lectura creo que estás leyendo la voz de alguien más, entonces Sí. la tuya no puede participar mucho, ¿no? O sea, No, podrá participar tu imaginación en ciertas cosas o decir, ay, ¿qué va a pasar? Pero sí en realidad es como, o sea, estás recibiendo lo que te está dando el otro en este caso. totalmente, Ujú. ¿no? Y yo leía, por ejemplo, algo que dices ahorita, ¿no? Que como de lo que ayuda, o sea, los efectos psicológicos que tiene y emocionales, ¿no? Y es esta una de ellas, la identificación y la catarsis, ¿no? Que nos Ajá, permite identificarnos con el otro, lo que hablábamos, experimentar las catarsis desde un lugar seguro y por otro lado, poderlas procesar como, ¿no? La tristeza, el enojo, el duelo, sin que sea peligroso, entre comillas, ¿no? sí, Yo sí, no sí. tengo, o sea, a veces sí, ¿no? A veces sufrí una pérdida y entonces acudo a algo que me ayude a procesarlo, pero a veces no estoy en ese momento y sin embargo me da como las bases para después, ¿no? En el momento en que yo me presente en esta situación, tenga a lo Ajá, mejor la posibilidad de como de enfrentarlo desde otro lugar. sí. Sí, o simplemente, digo, que es ligado a esto, o sea, la reflexión, ¿no? Exacto. Decir, a lo mejor yo no hubiera hecho lo que ese personaje hizo, ¿no? Ajá. Las decisiones que él tomó. Tal vez yo hubiera optado por, Ujú, ¿no? ujú, Buscar al amor de mi vida, yo qué sé. ujú. Pero ese proceso de reflexión también es importante para nuestro Claro, cerebro, claro, ¿no? Porque claro. sí logra como hacer todas estas conexiones Ujú. en historias, porque ya después la lectura te permite decir, no, bueno, pues no pasó eso que pensaste, Claro. ¿no? Esa hubiera sido tu decisión, pero el autor se fue por otro lado, ¿no? Ajá, ajá. Y creo que otra que va un poco de mano en lo que dices es la validación y el sentimiento de pertenencia. Muchas historias nos Sí. hacen sentir que no estamos solos, Sí, ¿no? Te conecta con algo y dices, ah, ¿no? Y en algún momento lo platiqué con, alguna vez con mi hermana, algo estábamos hablando y ella hablábamos, creo que sí, no sé si del amor o del desamor o de algo así. Y me decía, bueno, es que también por eso se han escrito tantas cosas acerca de esto, porque no somos tan novedosos. ¿No? no, por Y supuesto que entonces, no. claro, pero te permite liberarlo en otro lugar, de otra forma, con alguien que no eres tú. Exacto. Y saber que hay cosas como justa, bueno, no es una cosa, pero como un sentimiento, Ujú, como el amor, ujú. que es universal, Universal. ¿no? Ajá, Todos en el mundo, en diferentes idiomas, han escrito acerca de esto, exacto. ¿no? Y también del desamor, o sea, es algo que por lo que todos hemos pasado. Ujú, Y eso justo te da la ujú. sensación de, híjole, no estaba loca cuando estaba en el Exacto. enamoramiento, Ah, ¿no? Todo el mundo se exacto. enamora y hace Y pierde la cabeza. estupideces, ¿no? Sí, 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 Y sí. entonces creo que la lectura también te lleva a ese punto a veces de decir, bueno, yo no estoy tan jodido, ¿no? O sea, si a Exacto. alguien más se le ocurrió,
es porque esto ha pasado, ¿no? Pero justo porque las historias en general nos ayudan a organizar nuestro caos interno. Entonces, si yo ando medio en caos, pero lo veo ahí como medio descrito, medio ordenado, ¿no? Coherente, congruente, digo, entonces me ayuda a mí internamente a organizarlo, claro, no de la misma manera, porque pues esta es Sí, una sí, historia, sí, pero me da sensación de, okey, justo, ¿no? Esto que me está pasando sí sí, pasa y sí, y además en muchas ocasiones, y sí se resuelve, ¿no? Siento que no, pero sí se resuelve. sí. O veces que la lectura te lleva a cosas. A mí me pasó, por ejemplo, con esta de Guillermo Arriaga, ¿no? Salvar el Salvando el fuego. fuego, que es un librazo, la Sí, sí. verdad. Me parece de lo mejor que yo he leído así de un mexicano, ¿no? Tiene una Una narrativa. facilidad para llevarte con sus puntos, que son puntos y seguidos, porque aparte casi no hay puntos y Y aparte, aparte. ¿no? De llevarte por cosas que dices: "Híjole, yo no sería capaz de nada de eso", pero qué increíble poder vivirlo Ujú, a través del libro. ujú, Yo no lo ujú, haría en mi ujú, vida, ujú. pero fue maravilloso que Guillermo Arriaga me pudiera llevar por A esos esa lugares, experiencia, ¿no? claro, O claro, sea, claro, es claro, eso claro. creo que es otra posibilidad que te da la Sí, lectura, sí, ¿no? sí, sí. Y justamente creo que tiene que ver con esta parte, ¿no? Que despierta tu empatía. Aunque tú no seas ese personaje y aunque tú digas, yo jamás, ¿no? Procedería de esa manera, de todas maneras, hay una parte que te ayuda como a entender desde Sí, dónde viene este personaje o por es qué hace verdad, lo que hace el personaje o, ¿no? es De verdad. alguna manera como que dices, en ocasiones es hasta, ¿no? La experiencia de, pues es que el malo no era tan malo, o sea, el malo tuvo una historia muy difícil Sí, y empatizas con la figura que es el antagonista. sí, totalmente. A mí me pasó que empecé a ver una serie de Isabel Allende, digo, las Ay, 2 es que la compartimos el amo, gusto José. por Isabel Allende, y yo no ¿La de su conocía. vida? Ajá, Sí, y digo, cuando conoces cosas de de su de historia. de su historia, te das cuenta, Sí. por ejemplo, con La Casa de los Espíritus, que Mm, compartimos, por ejemplo, eso, de dónde viene todo este misticismo y esta claro, espiritualidad que a mí siempre me pareció muy atractivo, ¿no? De sí. Isabel Allende, muy retador, o sea, Ujú, como voy a hablar de cosas que no se dicen, ujú, ¿no? ujú. Y ahora viendo la serie entendía como, claro, ¿no? O sea, la historia de Isabel Allende está llena de dolor Y de y de misticismo. misticismo, ¿no? Por Ajá, eso escribe lo que escribió, ujú. lo que escribió, Sí, sí, ¿no? sí, pues, mira, su abuela era absolutamente mística, ¿no? Y Sí, ella lo absorbe de ahí. de ahí. O sea, el personaje de la abuela en la Casa de los Espíritus está inspirado en la abuela y cosas que hacía su Sí. abuela, con sus amigas, ¿no? Sí, Con pero sus luego, amigas, o sea, que pero te explicas. tenía esta posibilidad, bueno, tuvo esta posibilidad de no ha muerto, ¿verdad? No, O no, sea, no, no. de poderlo poner en palabras Ajá, qué y que belleza. universalmente para mucha gente, porque, pues, yo puedo escribir y que la gente diga: "Ay, pues, o sea, está ché", pero de tener este éxito, o sea, es que mucha gente ha sentido como ese Ujú, misticismo, ¿no? ujú, O ujú. estas conexiones con ciertas personas, o con ciertos amores, o con ciertas Sí, desgracias, ¿no? sí. Que es una escritora tan leída, ¿no? Y prolífica y todo, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto, Julia, ahora que dices, también ellos, a través de o sea, por supuesto, los autores a través de la lectura también, digo, de la escritura también ponen allá afuera y les ayuda, lo hemos hablado, ¿no? La escritura terapéutica les Sí, ayuda a digerir, a trabajar, a superar ciertas cosas. Y hablando de Isabel Allende, esta mujer tiene un libro cuando muere su hija que se sí, llama Paula Paula. y que se vuelve famosísimo. Y Se además se lo vuelve, dijeron. sí, Es muy fuerte la serie, se porque lo, alguien se lo sí, dijo. y se vuelve famosísimo porque conecta con los demás, Sí, porque todos hemos pasado por porque eso. conecta con el dolor Conecta con el dolor de la pérdida de en la pérdida. general. Y de la pérdida de una hija. Yo no he leído Paula, la verdad, creo que no he estado lista, pero he escuchado a mucha gente que dice: "Es muy fuerte", Pero ¿no? otra vez te da la distancia, Ujú. ¿no? O sea, te da esta distancia psicológica del ver ese problema allá que Ujú, no soy yo y ujú. entonces te permite analizarlo sin sentirte completamente abrumado o invadido o, ¿no? No Sí. sé qué hacer con esto.
Y te permite, como decimos, empatizar, que es bien Exactamente. interesante, porque, cuando tú te sumerges en una lectura como esta, ¿no? Ujú. Insisto que yo no he leído Paula, pero llena de dolor, de tragedia, ¿no? Sí, Pues claro, o sea, logras por te supuesto. sentir cosas que a lo mejor, pues no sé, además yo creo que es diferente a la tele, ¿no? O Ay, sea, justo te lo iba a decir. Yo no soy, yo, por ejemplo, no suelo llorar con la tele, con las ujú, películas, con las ujú. series, pero a mí un libro me puede romper en mil pedazos, o sea, Okey. me puede hacer llorar muchísimo. Ya, sí, pues sí, eso es parte de y eso también, bueno, otro de los beneficios importantes, pues, lo que tú decías es que reduce el estrés, que es algo que Ajá, de lo que hablamos mucho mucho. también en este programa, o sea, acercarnos a herramientas que nos ayuden a vivir mejor, con más en calma, sin esta, ¿cómo leí el otro día? Que somos la generación de la dopaminérgica, ¿no? O Ajá, sea, ajá, ajá. a vivir con menos de eso y con más calma. Reduce también la ansiedad, Sí. que eso es importante. Este sentimiento también, es que no es sentimiento, pero de sentirnos lo que tú decías, Ujú, acompañados, ¿no? ujú. Que ahora, por ejemplo, que antes, yo creo que, no es que no lo hubiera, sino que ahora hay más formalmente círculos de lectura Ajá. en donde, pues, todo el mundo lee Cierto algún título y lo cierto discuten. título o algunos capítulos y lo discuten. Yo nunca he estado en uno, pero me encantaría, Ay, la ya, verdad, vamos a hacer meterme a uno, uno. Yoli, Vamos a porque yo hacer tampoco he uno. estado y también me encantaría. A mí me late más el recurso de la terapia de grupo, y en la terapia de Pues grupo ya estás. utilizar la lectura, porque yo sí lo viví una vez y es muy poderoso, porque además ves la interpretación, o sea, te das cuenta Exactamente, que, o sea, tú crees que tú eres el mundo y claro que no, o sea, cuando oyes a 20 personas más que dicen: claro. "No, pero yo noté esto y yo noté esto", dices: "Pero leímos lo mismo". Pero es que hay interpretaciones del libro como hay número de personas que lo Es que lean. venimos de completamente diferentes Claro, realidades, claro. ¿no? Y justo ahora que dices esto como de antes y ahora y así de los grupos, yo encontré bueno, el término lo ponen en 1916 Ujú. en un artículo, el médico Samuel Crothers, pero lo que me pareció más fascinante es que en el antiguo Egipto, la entrada de la biblioteca del Cierto. faraón Ramsés II tenía una inscripción que decía: "La casa de la curación para el alma". Qué fuerte. Ramsés II, en el antiguo Egipto, o sea, ya se hablaba de esto. Y yo sí creo que cura el alma. Yo también creo que cura el alma. Sí. Y la O sea, yo música, sí ¿eh? creo que hay lecturas sí, la música también, pero yo sí creo que hay lecturas que sí Sí, te sí. te dejan algo, tocan una fibra tuya tan profunda que no Ujú, se van ujú, ujú. nunca. Nunca, ¿no? Y puedes tener Nunca. puedes tener aprendizajes Sí, profundísimos sí. de un libro que, otra vez, ¿no? No es tu experiencia, no son tus palabras, puede ser ficticio, pero conecta con algo que te deja un aprendizaje como si lo hubieras vivido en carne En carne propia, propia. Ujú, es ujú. verdad. Y sí, volviendo un poco a este tema de que en ocasiones se usa para la terapia, Ajá, ¿no? Ya sea de grupo o individual, a veces nosotros lo utilizamos como o sea, que la persona esté viviendo como un momento muy importante de su vida y nos agarramos como de ese tema para buscar alguna, por ejemplo, lectura que ujú, pueda ser como enriquecedora, ¿no? Y luego ahí es importante, es porque veía, o sea, leía acerca de esto, que el consultante, paciente, nosotros le llamamos consultante, ¿no? Comprenda la lectura, o sea, sí. se dé cuenta, porque a veces, o sea, a mí me pasó la primera vez que me mandaron leer algo, Ujú, que además era súper psicoanalítico, y yo dije, o muy sea, ¿y complejo. esta qué se fumó? ¿No? O Ujú, sea, ujú. no entendí Nada. nada. Cuando lo llevé a mi sesión de terapia, y entonces me dijo: "O sea, pero, ¿te has dado cuenta que tú?", y él no sé, fue como, ¿no? Es Porque como te si lo el explicó de libro alguna ajá, forma, hubiera claro. reventado en mí, pero cuando lo leí, era como, no entiendo, ¿qué es esto? O Ajá, sea, ajá, ajá, ¿como ajá. para qué me lo mandó leer, no? Ujú. Entonces, es muy importante en eso, saber que la persona, pues, está comprendiendo, Claro, ¿no? Lo y que está leyendo, o exacto, sea, porque entonces de ahí es en donde viene la reestructuración de las ideas y la reflexión y en la la terapia. reflexión en la terapia, que muchos de estos son muchos de los que usamos sí son libros psicoeducativos, ¿no? Que Sí. están muy orientados a X o Y tema, porque, pues,
¿no? Tú estás trabajando, estás batallando con esto, lo hemos Ujú, trabajado y no es, ujú, no, a ver, léete esto, porque al final el procesamiento de la información es diferente. sí. Y a veces fíjate que con adultos, yo creo que es mucho más interesante cuando no haz de cuenta una persona que está pasando por el duelo y le dices: "Bueno, léete las Ah, etapas del", sí, no. sí, A sí. veces puedes, utilizar un poema, Ujú, ¿sabes? ujú, ujú. O sea, un capítulo de un libro que no hable así tal cual de Exactamente. la pérdida por la que el Sí, consultante está pasando, sino por alguna otra cosa sí, que toque un duelo, y de ahí pueden aparecer cosas que a veces el consultante no puede ponerlas en palabras, exactamente, hasta que el libro le ayuda a exactamente. decir: "Sí, ¿sabes qué? Yo sí me siento como él, ¿Qué es y lo que no lo había entendido". exacto, qué es lo que decíamos de estructurar el caos, ¿no? O sea, Exacto, las historias, la narración de es verdad. historias ayude a estructurar el caos, Sí, ¿no? Y como dices, hay veces que tenemos que pedirles prestadas las palabras a los autores, ¿no? O sí, sea, porque ellos genuinamente son expertos en poner en palabras sus pensamientos y sus emociones. Más importante que los pensamientos, me parece, las emociones. La sí, descripción emocional sí, te da un recurso enorme, ¿no? O sea, yo a lo mejor no tendría la capacidad de hacer eso nunca, no tengo las palabras, no encuentro las formas para decirlo. claro. Pues ellos se dedican a eso. Sí. Ahora, ya tenemos un montón pues sí, de tipos de lectura, porque hay Ujú. desde la novela, que a mucha gente le puede parecer, ay, qué flojera, hasta lo más, ¿cómo se llama? Técnico, Técnico, científico. Ujú. hasta ahora en la psicología, que la verdad que se agradece mucho, porque yo, por ejemplo, recuerdo nada más cuando entramos a la carrera, Ajá. y yo no recuerdo, digo, ya no nos vayamos a cosas así como más elaboradas, un pasillo así, tal cual como en Sanborns, que ahora ves unos títulos que dices: "Ole", o sea, qué padre No, que ahora tengas a la mano, ¿no? En una claro, tienda claro. así, algo que te pueda hacer reflexionar en tus hábitos mentales, Ujú, en ujú, ujú. cómo influye la demás gente, en tus traumas, ¿no? O sea, que antes yo creo que, insisto, cuando yo entré a la carrera no era así como, que estaban tan accesibles, no eran cosas como muy encontrabas en la biblioteca o en Sí, cierto sí, sí. Había una parte de ciertos títulos que se psicología, sí, popularizaron mucho, pero muy malones. pero malo chafones, ¿sí? Sí, Pero creo que dieron la entrada como sí, para que se viera que estos temas sí tienen, gente que los busca, ¿no? Y sí, si hay interés y si hay quien recurre a estos recursos, ¿no? Para sí, hacer cosas. A lo mejor hay quien no se atreve a ir a terapia, sí. ¿no? Que no, pero tienen estos recursos y me parece un recurso válido, ¿no? Sí, creo que sigue habiendo mucha porquería, la verdad, También, también, ¿no? Que hay también. mucha lectura acerca de la salud mental que se consume ¿Y qué es basura? y que es basura, porque son como, en 5 pasos cambia tu vida, y definitivamente creo que una Así no es. historia de vida no cambia con un libro, ni con que te levantes a las 5 de la mañana, De ni con acuerdo. que tengas unos super hábitos. O sea, creo que la invitación, como siempre en este espacio, es que tu vida vale la pena para indagarla mucho más que un Exactamente. libro de autoayuda, ¿no? A Sí, veces pueden ayudar. Yo sí creo que ahora hay cosas más serias. A mí esta chica, por ejemplo, Marian, ¿cómo se llama? Rojas. Ujú. Rojas, ¿no? Que es una psiquiatra, me parece muy interesante lo que Sí, hace, ¿no? Yo leí algunos libros al principio que me parecían, a mí, a lo mejor como psicóloga, no tan, ay, sí, maravillosos, pero pero había para el gente, público para el general, público general me parecía sí. muy interesante. Pero luego, ahora comencé a leer uno, no recuerdo ahora el título, ahorita lo busco, y es ¿De ella bastante mismo? de ella, y es bastante técnico. O sea, explica todo, una cantidad de procesos Ujú, cerebrales ujú. con dibujos, con que qué padre que Claro, ahora, o sea, sí podamos encontrar un libro así de psiquiatría en Sanborns. en Sammons, Pero ¿no? además me parece increíble porque creo que también buscamos los libros como que son apropiados para nosotros, ¿no? O Ujú, sea, también creo que a nosotros a veces nos parecen bastante básicos porque pues tú y yo estamos em, entrenadas ¿no? En ujú, esto. Pero ujú. yo pienso a lo mejor en un arquitecto o pienso a lo mejor en un
ingeniero que no tiene ni jota idea de qué Sí, sí, estamos sí, hablando sí. y por algún lugar se tiene que empezar, ¿no? Es como si yo empezara a leer de ingeniería, ¿no? O sea, yo no Sí, podría no, empezar con los términos de las juntas y de, o sea, claro que no, a mí me tendrían que empezar a explicar con X y Y. Y me claro. parece que es maravilloso porque entonces podemos abarcar, que creo que es lo que intentamos aquí, hablar de esto en términos bastante sencillos y digeribles para abarcar una población mucho más amplia. Sí, sí. Ahora, creo que en eso sí hay que distinguir, ¿no? Porque a veces, o sea, podemos leer simplemente por el Ah, gusto, claro, y lo que estamos distinguiendo aquí también es que hay veces en que sí la lectura tiene una intención terapéutica, total, ¿no? total. Ya sea en el consultorio Sí, o porque yo sí he leído libros que sí digo, no, yo sí pasé por eso y y sí lo creo que quiero leer. necesito leer Ujú, esto, ¿no? Como para acomodar ciertas emociones, y ujú. insisto, a mí luego me ayuda para en mi terapia decir, es que o Claro, tal serie, pero, claro. o sea, con la lectura es más, sí creo que es un poco más profundo, Sí, ¿no? Y sí, ya llevarlo a mis sesiones sí. de 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 terapia terapia, individual. ¿no? Que creo Ajá. que esa también sería la invitación si queremos Claro, efectos terapéuticos, exactamente. ¿no? Ahora, creo que hay algo aquí que, me encantaría mencionar. Bueno, ¿y los audiolibros qué? ¿Funciona igual, no A ti te funciona gustan, igual, es ¿no? lo mismo? No, no particularmente. Okey. Pero sí hay diferencias importantes, ¿no? O sea, Ajá, hay diferencias y hay ajá, similitudes. Las diferencias son que la lectura como tal activa más la corteza visual, por esto que estamos diciendo de la okey. imaginación, ¿no? Ujú, Imaginas como más, porque como que los detalles y aunque son los mismos en el audiolibro, hay ujú. estudios que demuestran que leerlo activa más la corteza visual. Mientras que los audiolibros activan, obviamente, la corteza auditiva, porque es por donde Ujú. está llegando la información, ¿no? O sea, activan la visual porque leo, auditivo porque escucho y visual también yo creo por la parte, esto que decíamos de la imaginación. Esa es como una diferencia. Luego, al leer, la persona controla también el ritmo con el Sí. cual está leyendo. Ujú. Puedes releer frases, tú y yo que somos, ¿no? Que tendemos a subrayar y a escribir cosas, bueno, puedes No, ¿qué hacer tal ahora eso los stickers que son como subrayado? Ah, qué belleza. en colorcito y en ojo importante, tal, ¿no? Bueno, Sí, 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 sí. hacemos eso te lo permite hacer un libro físico, no te lo permite el audiolibro. Ahora, las cosas que sí son similares Ujú. es que se activa el área de Broca, como decíamos, el Sí. área de Broca y de Wernicke, que podría parecer extraño porque lo estoy escuchando, pero sí se activan las mismas áreas del cerebro. Las dos implican comprensión, elaboración de significados y evocación de imágenes mentales. Esto con las dos sucede. Y en ambos casos se pueden activar neuronas espejo, que era lo que hablábamos acerca de, ¿no? Como involucrarte emocionalmente y entender emocionalmente a los personajes. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que esas áreas se activen? O sea, yo conozco mucha gente que utiliza el audiolibro manejando, Ajá. ¿no? Ujú. Ay, yo, perdón, o sea, honestamente, Yo me no pierdo. creo que yo manejando, o sea, pudiera tener una comprensión, Sí, yo me pierdo. o sea, un nivel de al que yo me siente en mi sillón a leer y imaginarme lo que está pasando. O sea, se me hace difícil. Yo creo Tal que vez es que también no lo hay he intentado, temas, ¿no? ¿no? Igual y si vas a leer en audiolibro una lectura fácil como de una novela, pues sí, ¿no? Igual y no está mal. Pero Pues creo que yo se me haría más difícil una novela, o sea, se me haría más fácil algo como distraerte, técnico, ¿sabes? yo me No lo pierdo, sé. la verdad es que yo me pierdo. A mí por eso Sí, no me gustan los audiolibros, porque me pierdo. sí. Entonces, Mm, y justo, le tengo que estar regresando porque ya me distraje, porque, pues, no es lo para mí no es lo mismo. sí, no, Entonces, pero bueno, pero bueno, es una posibilidad a la es que una ya que posibilidad. muchos utilizan, Y en ¿no? el contexto terapéutico también, ¿no? Como que encontré que, pues, efectivamente, si no es como porque lo que siento es que el audiolibro puede ser como una actividad de acompañamiento. Y en la Sí, actividad de acompañamiento siento que puedes perder muchas cosas, sí. ¿no? Si te sentaras como con la atención plena a escuchar el audiolibro, creo que podría ser muy similar a lo que sucede con el libro, pero Exacto, es que yo creo que si te ajá, sientas, por ejemplo, a nosotros nos pasa con los niños, nosotros, o sea, en el centro no existen como dispositivos ajá, electrónicos, ajá, ¿no? Pero una de las cosas que se utiliza mucho, que sí es la parte de cuentoterapia y todo, ajá, ajá, son los los cuentos, audiocuentos. ajá.
Y sí, o sea, yo incluso a veces cuando se utilizan, sí noto que hasta como que su posición, o sea, para concentrarse es como, ¿no? Como más, como si se Ajá, enconcharan, o sea, de ajá, hecho, como para poder imaginarse todo lo que, pero solo están haciendo eso. exactamente. No están manejando un coche y haciendo eso, No ¿no? estás Entonces, haciendo la creo que así tiene comida. los efectos Exactamente. que después como docente sí dices: "A ver, ¿y qué pasó con fulanito?", y te los pueden responder, Ajá, ajá. ¿no? Creo que esa es una diferencia muy Sí, importante, ¿no? sí. Y otra que creo que justamente da menor capacidad reflexiva si es que te estás distrayendo, ¿no? La menor retención a los detalles, por lo mismo, Ujú. ¿no? Porque creo que nuestra cabeza, esto lo intuyo, ¿eh? No lo leí en ninguna nada ni nada, pero yo intuyo que escuchando como que obviamos los detalles más fácil que si los Sí, estuvieras leyendo. sí, yo también lo creo. O sea, es que es este proceso cerebral, porque Exactamente. imagínate tú que cuando lo estás leyendo, tu cerebro está desconfigurado, o sea, sí, hay como una configuración, desconfiguración de Ajá, cada palabra exactamente, en tu cerebro. exactamente. Entonces, es diferente a que lo oigas de corrido, Ujú, a que estés con cada palabra, ujú, yo ujú. creo. Encontré pues, como un cuadrito diferenciador que me pareció muy interesante, que decía que dependiendo de los objetivos terapéuticos, puedes encontrar un formato que sea más ideal, y me pareció muy Sí. interesante. Si el objetivo es profundizar en uno mismo, la lectura tradicional es como a la que hay que recurrir, porque Ujú, justo te da la capacidad reflexiva, te da, ¿no? ujú. La Sí, sí, sí. introspección, bla. Para relajarse o dormir, un audiolibro, porque te permite desconectar, ¿no? Para Ah, procesar emociones okey. podrían ser ambos, porque creo que es un poco lo que dices, ¿no? Si Ajá. estás, si estás en consulta con tu consultante y le pones un fragmento de un audiolibro y lo trabajan ahí, creo que puede ser sumamente interesante, Sí, ¿no? Lo sí, que puede salir. es verdad. Trabajar con terapia guiada, justo lo que estamos hablando, como, oye, vas a leer esto, pues claramente la lectura, no la tradicional. Y escucha en movimiento, que es un poco como hacia el mindfulness, un audiolibro puede funcionar muy bien. Sí. Entonces creo que sí, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con cuál es el objetivo terapéutico detrás de lo que estás buscando, como cuál sería el formato más ideal para encontrar ese objetivo. Sí, lo padre es que ahora tenemos mucho más alternativas, ¿no? Sí, Pensaba ahorita en un, ¿qué es? Paulo Coelho, ¿no? ¿Es ajá, Paulo? ujú, Que después, por ejemplo, algunos de los cuentos que sí ajá. él sí buscaba un fin, pues, a veces como De terapéutico, ¿no? autocrecimiento, De sí, reflexión, sí, están en audio, sí. ¿no? O sea, de hecho, uno los puede encontrar en YouTube. Ujú. Con narrados por él, ¿no? Y que pueden llevar como a la reflexión del sentido de Sí. vida, ¿no? O de la amistad, o de que bueno, también Ahora, es interesante, ¿no? creo que una buena narración Ujú. también puede llevarte a lugares bien interesantes. Sí, sí lo creo. Una buena narración con una gran intención, creo que puede llevarte a lugares, Sí, ¿no? Muy, okey. es verdad. Y creo que hay lecturas también como muy universales, ¿no? Sí, Pensaba yo, por ejemplo, en El Principito, ¿no? ajá, Que es algo que igual, es bastante universal, ¿no? sí, Y habla justo de cosas que todos en ujú, diferentes idiomas podríamos entender y interpretar ujú, de ujú, diferente manera ujú, también, ¿no? ujú. O, por ejemplo, muy terapéutica, que lo hemos mencionado aquí, El hombre en busca de sentido, Claro, ¿no? De Víctor Frank, que sí, a mí, yo cuando lo leí, me impactó mucho, sí, ¿no? Yo no sabía mucho como acerca de este tema de la logoterapia ujú, y me impactó mucho que alguien con esa construyera algo experiencia. tan hermoso viniendo del dolor. Sí, ¿No? Y sí, pudiera sentarse y hablar de él y enfrentarlo y decir, sí, también dentro de toda la tragedia se vale decir que yo sí tenía ganas de seguir ujú, viviendo, ujú, ¿no? ujú, Cuando ujú, todos los temas del Holocausto ujú. hablaban del terror y el Sí, sí, dramatismo, que sí, lo fue, por supuesto, pero él le da la vuelta a una sí, historia, de una muy manera trágica de brillante, la ¿no? humanidad, ¿no? De Ujú, una manera brillante, ujú, y que da la posibilidad a los seres humanos de repensarnos exactamente. cómo vamos a vivir. Y creo que ese es otro de los objetivos que puede tener, ¿no? La lectura terapéutica, o sea, el modelado, ¿no? Y la solución de problemas a través de otro.
¿no? O Sí. sea, el modulado conductual de lo que hemos hablado que nosotros aprendemos de la conducta de los otros, ¿no? Ajá. Es cómo esto él lo llevó a este lugar desde este otro lugar, ¿no? O sea, Ujú. cómo del dolor y de la experiencia traumática y del sufrimiento, ¿no? Lleva con este y este y este otro paso, ¿no? Sí. A este lugar. Entonces, al final también abre, y creo que es lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? De la flexibilidad. Abre opciones. Al final, en el mundo, nuestra experiencia personal está limitada Ujú. por nuestra propia concepción pues, de las opciones que creemos que tenemos. Y la lectura nos da la opción de encontrar miles de formas distintas, que a mí no se me ocurrirían. Sí, no. O sea, yo nunca había, con ese libro, te lo digo, yo nunca había pensado en una forma tan distinta de ver la vida en Ujú, el Holocausto, ujú, ujú, ¿no? ujú. Y sí hay Entonces, un par de esa y la bailarina de ay, de Ouch, Auschwitz. Ajá. que también es tremendo, ¿no? Porque independientemente de la historia, es una autora que habla mucho del trauma Muchísimo, porque ella es psicóloga. y desde su vivencia, Ajá, ajá, que ajá. es muy interesante Sí, porque hay muchos autores que pueden hablar del trauma sin haberlo vivido, que no por quiere decir supuesto. que no sea valioso porque se han hecho muchísimos estudios y tal, pero yo creo que es diferente cuando en una lectura, o sea, lo escribe una persona que lo vivió, Claro, ¿no? claro, Eso claro, es claro. fuerte. Voy a leer unos comentarillos que tenemos por aquí antes de irnos. Ujú, Son de Leonor, nos desea un excelente comienzo de semana y pone aquí, leer es volar nuestra imaginación y desarrollar diferentes escenarios. Exacto, ¿no? O ujú, sea, sí, unos escenarios que a lo mejor yo no tenía ni contemplados. Además de enriquecer nuestro vocabulario con una argumentación muy asertiva. ujú, Cierto, ¿no? Que al final todo esto habla de flexibilidad cognitiva, ¿no? Y de que tus neuronitas están aprendiendo cosas diferentes al final, ¿no? Nuevas palabras, nuevas formas, nuevos conceptos. Si no entiendo esto, a lo mejor lo voy y lo busco en el diccionario, nuevos términos que de otra manera, pues muy probablemente no tendrías tan a la mano. totalmente. Sí. Entonces, creo que sí, ¿no? Da la posibilidad de un chorro de cosas la lectura. Pues sí, yo creo que la invitación es esa, ¿no? Es Ujú, acercarnos a estos espacios diferentes y, como decimos, buscar a lo mejor lecturas que tengan que ver con algún momento que estés ujú, viviendo o con algún tema que te interese, ¿no? La lectura también te da la oportunidad de claro, conocer otras culturas, claro, otras cosas. Yo pensaba con este tema, por ejemplo, de Isabel Allende, que esa serie es una serie, pero yo creo que Isabel también lo hace en sus libros, te adentra un poco a todo el tema que pasó en Chile, claro, ¿no? claro. Que a lo mejor muchas veces Y lo ves en no. un chorro de sus novelas. Exacto, no estamos alejados de eso. Por Ujú, ejemplo, lo alejados que estuvimos a lo mejor nosotros con todo el tema de ETA, ¿no? claro, Pero Patria te permite como darte sí. cuenta de lo que vivió España en Ujú, ese ujú, momento, ¿no? ujú. Que era complejo. O voy a mencionar los libros que dijimos ahorita, ¿no? Salvando el fuego, que yo nunca me hubiera imaginado, o Claro. sea, no sé, me pareció peor que ver una serie de las cárceles en Sí. México, o Sí, sí, sea. te adentra a una realidad que no es, cotidiana, Sí, o vaya, sea, ¿no? podía oler las cobijas, Ajá, ¿no? Cuando ajá, hablaba ujú, de ujú, ujú. sus, ¿cómo se llaman esos? Sus citas, Conyugales. conyugales, Ujú. ¿no? Sí, 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 sí. Te lleva a un lugar de México Sí. interesantísimo. O, como hablábamos al principio del jardín secreto, del principios del siglo Exacto. X y del siglo Sí, XX, porque se escriben en 1910, creo, sí, ¿no? Que te lleva a esa historia, a ese momento histórico en el Londres de aquel en el momento, Londres, sí. ¿no? De cómo estaban en la India todavía y Ujú. cómo, ¿no? O sea, Era una niña huérfana, era una ¿no? niña huérfana, pero porque vienen de la India. Y entonces es bien interesante como que, o sea, poder estar ahí, ¿no? O sea, pero te puedes situar en el siglo XIII, pero en el XV, pero en el XX, pero hoy en día, entonces es viajar en el tiempo de alguna forma. Sí, o lo vemos con algunos autores que yo creo que no sabían que estaban escribiendo un trastorno mental, Sí, ¿no? sí. O sea, que creo Doctor que Jekyll y Mister Hyde, por Doctor ejemplo. Jekyll y Mister Hyde, yo creo que no tenían idea de No, que estaban hablando de un trastorno mental, claro, ¿no? Por ejemplo, porque sí fue el libro, ¿no? The Shining y todo esto que habla claro, también de una enfermedad claro, mental. claro, claro, claro. Entonces, es verdad.
Qué interesante. Bueno, yo, rapidísimo, porque no bajé mi libro, pero sí encontré una Ah, cita. Quería súper. antes de irnos leer algo chiquitito, nada más para que veamos cómo la lectura, pues muchas veces sí nos puede transportar y nos puede ayudar. Este libro que yo estoy leyendo solo son como historias, parrafitos muy pequeños y se llama Rota se camina igual. Ajá. Y me encanta y tiene unos muy chiquitos y voy a leer uno así, muy cortito. Dice, perdón por las palabrotas, pero así dice, ¿verdad? ¿Qué mierda hago? Sosteniendo una vela que está goteando cera hace rato. Me estoy quemando, me arde, te lo digo, lo sabes, lo sentís, pero te da igual. Somos dos personas queriendo al mismo tipo y así no se puede. Quiero amor, merezco amor, necesito amor. Me hablo a mí, me estoy llamando, me estoy arrodillando ante mí. Quérete, Lorena, quérete. Digo, bueno, sánate a vos misma. Ujú. No es él, no es de él, no es con él, es con vos. Que sea tu propio amor el que te salve, el que me salve. No está afuera, no, que se vaya. Date a vos lo que le das a él. Cúrate, carajo, cúrate. Yolita, qué hermoso. Es lindo, así que sí, la lectura cura, La lectura cura. yo sí lo creo, La ¿no? lectura cura, la lectura enseña, la lectura te hace crecer. Así es. Ujú. Así Entonces, pues que lean. hay que leer, Hay que leer. cosas interesantes que te lleven a otros mundos, que te hagan olvidarte muchas veces de esta realidad Exacto. o que te acerquen a una que tienes que comprender. Y que puedas llevarte a un lugar en el que estés mejor. Así es. Y pues se acabó, Yolita. Nos vamos. Nos vemos Nos la vemos el próxima próximo semana, lunes, que sí tenemos que sí tenemos invitada con invitada. un tema terapia de juego. Exactamente. Terapia de juego. Con el tema Entonces, del Día del Niño, vamos a hablar de terapia exactamente, de juego, que es algo que no hemos platicado, entonces vamos a tener una experta que hace esto y nos va a exactamente. explicar cómo es la terapia de juego, en qué consiste Y demás. y cuándo puede servirle a un Y niño. bueno, si a usted le gustó el programa, compártalo, suscríbase y nos vemos la próxima semana por aquí. Que tengan excelente semana y chao. Chao, chao, chao.